¿De qué se trata la enfermedad mental que padecen las personas narcisistas? ¿Te intriga saber a qué se deben sus comportamientos? En este vídeo te voy a explicar todo de forma clara para que no te quede ninguna duda. Si tienes alguna pregunta, déjamela saber en comentarios, te leo. Suscríbete a nuestro canal si eres nuevo o nueva por aquí. También puedes dejarnos tu like al terminar de ver este vídeo si te ha resultado de ayuda. Gracias. Un trastorno narcisista de la personalidad es una condición psicológica compleja arraigada en la inestabilidad de la identidad y la autoestima. Existe una estructura cerebral única en las personas con narcisismo patológico, distribuido en diferentes regiones de materia gris en la red social cerebral y en la red ejecutiva central que los lleva a experimentar una serie de comportamientos prácticamente inexplicables para las personas mentalmente sanas. Pero sí, este tipo de personas existen. Y se encuentran entre nosotros. En este vídeo entenderás todo a la perfección. El trauma del narcisista se origina principalmente de experiencias tempranas de apego inseguro con los cuidadores durante la infancia y la niñez. Se ha observado que hay predisposiciones genéticas que pueden predisponer a ciertos niños a desarrollar defensas narcisistas, las cuales se activan cuando las experiencias en su entorno se perciben como alienantes o amenazantes para su sentido de autovalía. Al profundizar en la personalidad narcisista, se pueden identificar diversos déficits en el desarrollo emocional y estrategias de compensación defensiva que analizaremos a continuación, para que entiendas la considerada por muchos enfermedad mental del narcisista. En el núcleo del trastorno narcisista de la personalidad yace la división emocional del yo en dos extremos distorsionados, el yo inferior, caracterizado por una sensación de falta de valía y autoestima, y el yo superior, percibido como especial, superior y merecedor de admiración. Esta dicotomía puede entenderse como un complejo de inferioridad que se maneja a través de un complejo de superioridad compensatoria de cara al exterior. Las personas narcisistas se encuentran constantemente en una lucha interna para suprimir la conciencia del yo inferior, al tiempo que inflan y realzan el yo superior. Este proceso de inflación del ego busca compensar las profundas inseguridades y heridas emocionales. Cuando están bajo estrés o enfrentan situaciones que desafían su imagen, experimentan vacilaciones internas entre estos dos estados del yo. En momentos de presión o crítica, sienten una intensa angustia al confrontar la realidad de su yo inferior. Este conflicto interno puede desencadenar comportamientos defensivos, como la proyección de sus propias inseguridades en otros, la búsqueda de validación externa excesiva, o la adopción de actitudes grandiosas para autoprotegerse. Los niños narcisistas que no logran superar esta división emocional pueden tener dificultades para alcanzar hitos psicológicos importantes. La constancia de objeto implica mantener una imagen coherente y estable de los demás, reconociendo tanto sus aspectos positivos como negativos. Como resultado de estas dificultades, los narcisistas tienden a percibir a las personas en términos binarios, como buenas o malas, sin matices ni grises. Esta visión polarizada los lleva a una inestabilidad en sus interacciones, ya que su percepción de los demás fluctúa según su comportamiento o según cómo estos individuos narcisistas interpretan las acciones de los demás en relación con su propia autoimagen. Por ejemplo, si les dices a algo que no, pasas de ser bueno a malo en un segundo. La falta de identidad o el vacío emocional son conceptos que describen la vida de los narcisistas, quienes carecen de un sentido sólido y auténtico de quiénes son como individuos. En lugar de tener una comprensión clara y coherente de sí mismos, luchan con sentimientos perturbadores de duda y un profundo vacío interior. Esta falta de identidad a menudo se remonta a la infancia, donde los narcisistas pueden haber sido emocionalmente descuidados por sus padres. Como resultado, pueden pasar gran parte de sus vidas intentando descubrir quiénes son realmente, a menudo probando diferentes identidades o aferrándose de manera rígida a formas externas de identificación, como el éxito profesional, la riqueza material, la belleza física o el estatus social. Estas identificaciones externas pueden proporcionarles una sensación momentánea de satisfacción, pero no llenan el vacío subyacente que sienten. La falta de un sentido estable de sí mismos y la incapacidad para conectarse empáticamente con los demás hacen que los narcisistas experimenten una profunda alienación emocional, tanto de sí mismos como de quienes los rodean. Esta alienación proviene de su desconfianza básica en los demás y en sí mismos, lo que los lleva a evitar la vulnerabilidad, ya que la perciben como una debilidad.
Esta mentalidad de lucha por el control y la dominación en las relaciones les impide experimentar el crecimiento personal y la verdadera intimidad, en lugar de buscar comprensión mutua y apoyo emocional. La otra cara del vacío narcisista y la sensación de inferioridad se manifiesta en los delirios de superioridad, el sentido de un derecho especial y en los casos más extremos del espectro del narcisismo, en la búsqueda de poder y control omnipotentes. Aunque aquellos externos al narcisista pueden reconocer la grandiosidad de sus afirmaciones como delirantes, para el propio narcisista estas ideas pueden ser una forma de supervivencia psíquica. Una dimensión clave de la grandiosidad narcisista es la creencia arraigada de que nunca tienen suficiente de lo que merecen. Experimentan un constante sentimiento de injusticia y privación, lo que les lleva a sentir envidia y adoptar un papel de víctima. Estos sentimientos pueden convertirse en aspectos centrales de la identidad del narcisista, especialmente en la forma más encubierta y vulnerable del narcisismo. Para los narcisistas, la insatisfacción constante con lo que tienen se deriva de una sensación de merecimiento desproporcionada. Sienten que merecen más atención, reconocimiento, éxito y gratificación que los demás, y cualquier discrepancia entre esta expectativa y la realidad se interpreta como una ofensa personal. La envidia hacia aquellos que parecen tener lo que ellos desean es una emoción común para los narcisistas. Ven a los demás como competidores en una lucha por los recursos limitados, y sienten resentimiento hacia aquellos que poseen lo que ellos consideran que les pertenece por derecho propio. Su falta de autoestima interna los hace altamente dependientes de otras personas y de las circunstancias externas que puedan mejorar su estado emocional y hacer que se sientan bien consigo mismos. La necesidad de un refuerzo externo de la autoestima lleva a los narcisistas a realizar demandas desproporcionadas en sus relaciones. Esta autorreferencialidad se manifiesta en varios aspectos de su vida. Por ejemplo, en la forma en que interpretan las interacciones sociales, los narcisistas tienden a filtrar las experiencias a través de su propia vista egocéntrica. Interpretan las acciones y palabras de los demás en función de cómo les convienen personalmente, buscando confirmación de su propia importancia y superioridad. Debido a su trastorno de la personalidad, exhiben distorsiones cognitivas que afectan su percepción y comportamiento. Estas incluyen la catastrofización, donde magnifican lo negativo, la minimización, donde reducen la importancia de sus propios errores, la personalización, donde interpretan las situaciones como centradas en ellos mismos, y el pensamiento mágico, donde creen que pueden controlar eventos externos con solo su pensamiento. Estas distorsiones contribuyen a una visión sesgada del mundo y a una interacción problemática con los demás. Negar aspectos de la realidad y proyectar nuestros propios sentimientos y comportamientos incómodos en los demás son defensas emocionales comunes en la infancia que los narcisistas continúan empleando en la edad adulta. A diferencia de las personas con una personalidad psicótica, aquellos con personalidad narcisista pueden distinguir entre hechos y fantasía, verdad y mentira. Por lo tanto, su uso de la negación y la proyección implica una elección voluntaria y formas de justificación racionalizada. En la infancia, estas defensas pueden surgir como mecanismos de protección emocional ante situaciones estresantes o dolorosas. Sin embargo, en la edad adulta, los narcisistas siguen recurriendo a estas estrategias para preservar su autoimagen y protegerse de la responsabilidad por sus acciones. Aunque son conscientes de la realidad, los narcisistas eligen negar ciertos aspectos que no se alinean con su narrativa personal o su autoimagen grandiosa. De manera similar, proyectan sus propios sentimientos y comportamientos incómodos en los demás como una forma de evitar confrontar su propia vulnerabilidad o fallas. El narcisismo representa una forma grave de enfermedad mental que causa un gran sufrimiento tanto al individuo narcisista como a quienes lo rodean, incluidos los miembros de la familia, los grupos sociales y la sociedad en general. Dado que el narcisismo a menudo está bien enmascarado y las personas narcisistas tienden a buscar posiciones de autoridad y a ejercer el poder de manera abusiva, es fundamental que la comunidad psicológica, los educadores, el sistema de justicia y las personas en general reconozcan sus signos, lo denuncien y protejan y apoyen a sus víctimas. El comportamiento abusivo de estos seres trae consecuencias devastadoras para las personas que están en contacto con el narcisista, provocando trauma emocional, daño psicológico y deterioro en la salud mental. Es esencial que la sociedad en su conjunto esté educada sobre el narcisismo y sus impactos,
para poder identificar y abordar de manera efectiva este problema. Nosotros tratamos de educar y llegar cada día al mayor número de personas posibles, advirtiendo de la toxicidad de este tipo de personas. Si te gustaría continuar aprendiendo junto a nosotros, suscríbete a nuestro canal. También puedes dejarnos tu like en señal de apoyo. Gracias.